Para comenzar, ¿me podría dar su nombre completo? Pedro Francisco Martínez Loesa. ¿Me podría brindar el nombre de una escuela de educación básica que esté impartiendo clases actualmente? Bueno, realmente yo no imparto clases en ningún nivel de educación básica, en el entendido de que la educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Más bien yo me desenvuelvo en la educación media superior, en el nivel bachillerato, obviamente. Bueno, entonces en esas circunstancias, ¿me podría dar el nombre de alguna escuela en nivel superior o de bachillerato? Claro, y te comparto las dos escuelas donde doy clase. En la Escuela Preparatoria Estatal número 3 CTM y en la Escuela Preparatoria Particular Conrado Menéndez Díaz del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly. Como primera pregunta, para usted, ¿qué es un maestro? Para mí un maestro es alguien que con su palabra y su testimonio forma a toda aquella persona que desee ser formada. ¿Qué habilidades debe tener un maestro? Sin duda un buen maestro, o al menos las expectativas de un buen maestro, sería que tenga una capacidad de ser un buen orador como primer punto, es decir, que sepa expresarse y transmitir las ideas, que motive a sus estudiantes a aprender más, que sea capaz de que sus alumnos hagan preguntas, que domine obviamente las múltiples estrategias y los múltiples recursos para poder impartir una clase. Pero principalmente un buen maestro tiene que ser un ser humano, capaz de conectar con sus estudiantes y con base a esa conexión con sus estudiantes, hacer que sean capaces de aprender. ¿Qué virtudes o valores debe tener un maestro? Un pedagogo de la educación llamado David Isaacs, que precisamente centra su pensamiento en la educación, en las virtudes, menciona que principalmente un buen profesor debe saber trabajar con la prudencia, con la justicia, con la templanza. Y se me está olvidando la cuarta. Pero él dice que son 4 virtudes las principales que un profesor debe tener para con sus alumnos. Y en relación a estas 4 virtudes van a salir todos los valores que un profesor debe tener, como el respeto, la responsabilidad, la empatía, la paciencia, etc., etc. y etc. Realmente el profesor, el maestro, como ser humano integral, debe de entender de manera muy clara y concisa que como ser humano que se va a relacionar con otros seres humanos, tiene que estar íntegramente lo más sano posible, tanto física como psíquicamente, para poder ir al encuentro del otro, que está en cierta medida en una desventaja tanto física como psíquica e intelectual. No para posicionarse como desde el poder, sino más bien desde, como yo te definí a un maestro, desde la palabra y el testimonio, encaminar a todos aquellos que deseen formarse. ¿Qué cualidades debe tener un maestro? Pues otras tantas más que van relacionadas a las que te mencioné en el audio anterior. Por ejemplo, ser una persona optimista,
ser una persona también con los pies en la tierra, eso es muy importante. A pesar de estar bien parados en la tierra, pues también ser idealistas y soñadores, ser en cierta medida también algo graciosos, pero también tener esa capacidad de ser respetados, de tener autoridad, de ser justos, de ser mediadores, capaces de mediar en conflictos. Y principalmente también una cualidad que debe de tener es el poder dominar sus emociones con respecto a situaciones tanto positivas como negativas. No mostrarse tan afectuoso, pero tampoco tan distante. En fin, podrían salir un montón más de cualidades que un buen profesor debería de tener y que pues se van cultivando día con día. Dependiendo de las circunstancias en las que nos enfrentemos, pues son las cualidades que nosotros debemos ir desarrollando día con día. ¿Me podrías brindar un ejemplo de un maestro de excelencia? Como soy espléndido, te voy a hablar de dos, que fueron los que me motivaron a mí a estudiar historia precisamente. El maestro Edgardo Castillo, que fue mi maestro de secundaria, de historia en la secundaria, y la maestra Juana González, que fue mi maestra de historia en el bachillerato. Para mí, ellos dos fueron un gran referente de cómo ser un profesor, un maestro. Entonces, si yo hoy por hoy tomé la decisión de ser profesor, es por este ejemplo tan cercano que tuve en ellos, por la manera en la que enseñaron particularmente historia. O sea, fue tan fuerte su testimonio, su ejemplo, su palabra, que me motivaron a estudiar la asignatura que ellos impartían.